nosotros no nos para nadie. No hay No, desperfecto técnico que pueda ser posible, estando aquí con Silvia Plasker y conmigo en esta emisión especial de Encuentro con el Autor, cuando son exactamente las 15:47 en todo el país. Estamos transmitiendo directamente desde Radio Tu Aptra, con hoy una invitada especial que estamos entrevistando y pudo volver, porque realmente hubo algún desperfecto técnico y ya se pudo restituir. Me avisan, querida Silvia, que vamos a estirar hasta 16:10 el programa, por esta razón, para poder compensar un poco tanto la demora como la cuestión técnica que se ha suitado, que son cosas que son imprevistas, ¿viste? Que realmente no se pueden controlar. No. Así que, bueno, pero aquí estamos, en este 2020, atravesados por la tecnología y comunicándonos como dos verdaderos cyborgs, uno a través del otro, y hablando de tu libro, de tu obra. ¿Me decías? Yo te decía que estábamos charlando de la novela, que en realidad es una novela sobre la Shoah, pero también es una novela sobre la Segunda Guerra Mundial, porque está todo puesto, todo el énfasis también en lo que sufren los chinos con la ocupación japonesa en Shanghái. Es claro. una historia también de amor, porque esa chica se enamora del hijo de una comerciante de armas que también es ingeniero, y también están las diferencias. ¿Qué es el amor? Como si tenés que casarte con alguien que tiene tu mismo pensamiento, tu misma ideología, tu misma religión, los conflictos que se pueden dar ayer y hoy en el mundo. Y también, disculpame que te interrumpa, hay una historia de inmigración en el medio, porque pese a que son deportados en un contexto muy especial, ellos transitan un desarraigo de sus costumbres, de su situación de vida, en una China muy diferente, ¿no? Exacto, porque tenemos que pensar que no es la China de ahora, no es la potencia que es ahora. Claro. En ese momento era un lugar con un atraso terrible, donde también tenían privilegios los que eran extranjeros de dinero, los ingleses, los que pisaban muy fuerte los franceses, que tenían concesiones internacionales en Shanghái, que también era un lugar donde la droga y la intriga internacional estaba al día, ¿no? Los fumaderos de opio, no te tengo que contar que es un marco muy seductor y muy trágico, pero al mismo tiempo muy apasionante. Una Sodoma y Gomorra, ¿no?, contemporánea. Claro, es así, y es un drama del desarraigo. Ahora que estaba viendo hoy también el problema que tienen para pasar los venezolanos que no pueden volver de Colombia a Venezuela, el asunto de los migrantes es tan actual. En ese momento era la vida o emigrar, pero también tenemos que pensar que el hambre es también la vida. Los que migran de un país a otro, de una zona a otra por el hambre, también corre el peligro la vida, corre el peligro la inteligencia futura de sus hijos, porque si no tienen cómo alimentarse. Yo creo que cuando uno toca un tema histórico, también está tocando la actualidad, porque sí, si lo asociamos con lo que pasa hoy en día, lo vemos. Y cuando yo escribí ese libro, ni soñaba que podría llegar a existir esta monstruosidad que se llama pandemia. No podía creerlo. A mí me acuerdo que me hizo una pequeña entrevista entre otros autores, Daniel Gijena, el querido Daniel Gijena de La Nación, sí, de La Nación, preguntándome cómo estaba al comienzo de la pandemia, los 3 primeros meses, y yo le dije que yo me sentía que estaba en una trinchera y que me caían las balas. Y entonces no podía pensar en otra cosa que en esa situación y en la gente que moría. Y después me di cuenta que el pánico es malo, porque después de 3 meses, yo que soy una persona tan activa, le tenía miedo hasta al palier de mi casa, le tenía miedo a la sensación de tener que salir a la calle. Un día dije, basta. Habías creado nuevos yo sé que monstruos, estaba, ¿no? me puse el barbijo, me puse el barbijo, me protegí, me puse los guantes, empecé a hacer las compritas por el barrio, y se me oxigenó el cerebro. Pude retomar lentamente la novela que estaba escribiendo y que interrumpí con la pandemia, porque vos lo sabrás muy bien, tanto un director de cine que tiene planeada una película, un escritor, un poeta es más fácil porque en el sentido que el poeta dice voy a tomar este tema, pero si vos ya comenzaste una novela en una época determinada y con un pensamiento puesto en lo que vos querés contar de esa historia, no podés poner tu ánimo, porque sos
falsear la historia real, porque yo en realidad el ánimo que tenía era el ánimo que tenemos la mayor parte de los argentinos. Entonces pude volver a la novela los días que yo sé que voy a estar bien con los personajes como los personajes se merecen, como diría Pirandello. Ellos me tienen que llevar a mí. Yo no los puedo llevar ellos a mi angustia personal. Te habrán hecho huelga los personajes, ¿no? Por malos tratos. Hicieron una huelga los personajes diciendo cuándo vamos a salir a escena. Sí, sí. Claro, sí, ellos tienen que sufrir, pero tienen que sufrir por una cosa distinta a la pandemia. Yo tengo otro tipo de sufrimiento, quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos, quiero salir a comer con mis amigos, quiero ir a tomar una cita. Parecen esas cosas chiquitas, pero esas pequeñeces, esas minucias, son las que nos hacen felices. Uno después se da cuenta cuando no las tiene, que es fundamental. A mí después me vienen y me dicen, ¿ves? Vos que escribiste sobre la Shoah, pensar que vivían debajo de la tierra para poder sobrevivir a veces en sótanos durante 2, 3 años sin comida. Sí, todo muy bien, pero eso no quiere decir que a alguien le hayan cortado el pie, que a mí si tengo una piedra en el zapato, no diga tengo una piedra en el zapato que me está matando. Entonces yo soy muy crítica con algunos ensayistas o noteros en los diarios, no los inteligentes los que firman, sino algunos que usan el amarillismo para cosechar en la gente una obediencia de tipo, ¿cómo te podría decir? Mecánica. La gente actúa de manera mecánica. Hoy había recibido en Facebook el mensaje de una amiga, colega, que dijo, me caí en la calle, tanto estar metida adentro, me caí, no puedo caminar, no tengo estabilidad. Entonces, también, ¿no? Quiero ser crítica, porque si en la guerra la gente mandaba a los hijos, es verdad, cuando bombardeaban Londres, mucha gente mandaba a los hijos al campo, a casa de los abuelos, de los tíos, para que no le cayeran las bombas encima. Pero ¿yo qué hago? Si ahora no se puede ir, ni siquiera si vos tenés un campo, no podés ir al campo porque no podés salir por la ruta. Sí. Entonces, yo creo que estamos viviendo una guerra con la pandemia mundial que no nos damos cuenta, y es una guerra. Es una guerra y yo trato de sacarlo adelante. Sos una mujer que viene de un conflicto, ¿no? Tu familia viene de un conflicto y has formado una familia en la República Argentina. ¿Cómo es esa familia que tiene hoy Silvia Plager? Para acercarnos un poco a tu estructura emocional y demás. ¿Cómo se concibe? Bueno, sos una mujer muy familiar. Sí, primero mi marido que es médico pediatra, toxicólogo, estaba trabajando en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, me trabajé porque vivimos durante muchos años en la zona de San Isidro, 45 años. Él antes trabajaba en el Hospital de Niños al Ricardo Gutiérrez, no va al consultorio, no va al hospital, está en casa conmigo. Yo, que soy escritora, que tengo talleres literarios, que ahora recomencé, por eso decidí salir, cuando salí la mente se me abrió, recomencé por Zoom, espero que me vaya mejor el martes que viene. Puedes decirle a Plager por Zoom, en este programa invitamos a hacer sus talleres que son geniales, lo podemos constatar, y ha sido una persona muy, muy generosa, Silvia, acérquense. Sí, y bueno, y te digo que tengo 2 hijos, mi hijo mayor Ariel, que a su vez es abuelo, tiene 4 hijos, las 2 hijas mayores son actuarias, no, una es abogada, la otra es actuario, los 2 varones son menores, y mi hija Débora, que es Débora Plager, que es periodista, que también es columnista en el diario El Cronista, y eso es donde yo me sorprendí, porque sin preguntarme ni dónde va la coma, mi hija hace unas columnas de una prosa excelente y de un pensamiento muy rico. Yo creo que y mi hijo es un gran lector también, es un gran lector. Yo creo que en eso me siento muy satisfecha. Y tengo 6 nietos de parte de mis hijos, y también tengo 2 nietos, que son 2 nietas, que son las hijas del segundo marido de Débora, que es José Luis Rodríguez Pagano. Ajá. Y bueno, y mi hijo, bueno, tiene 4, ya te dije, 2 varones, 2 chicas, y es abuelo de Manuel, de Manu,
la joyita de la familia, que no lo estoy viendo y que espero ver pronto. Así que yo me casé muy joven, te digo, para que la gente... Por eso, pensaba en eso ahora, en ese Muy transcurrir. joven. ¿Cómo hiciste para que sobreviviera la escritora ante esa demanda increíble de hijos y obligaciones? ¿Cómo hiciste para mantener el oficio en esa tormenta? Mira, te digo, entre las obligaciones, mi madre vivía en mi casa y se murió en mi casa. Mis padres eran divorciados, mamá vivía conmigo, o sea que yo tuve que luchar mucho, por eso te digo que soy feminista. Tuve que luchar mucho para sacar adelante lo que yo quería, que era mis libros. Como te cuento, al principio no manejaba, después tuve un Fiat 600 usado, que era como un cochecito chocador, porque siempre se caía el dínamo, me dejaba en la calle, era un desastre. Eras Y el bueno, no, terror no del dejaba de Fiat ir, 600. era el terror de las rutas. Y yo le enseñé la burra que era yo para manejar, le enseñé a mis dos hijos a manejar. Porque mi marido no tenía paciencia, justamente tenía miedo que se maten, y yo, como era más arriesgada, dije, tienen que aprender. Y eso es, mi vida siempre estuvo ligada a la literatura. Y yo creo que yo creo, como dice un poema, la vida que es y la vida que no es, sangran las dos en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida rutinaria, la vida cotidiana, es necesaria para mantener esa vida que parece que no es artística, que no es de vuelo imaginario, me ha permitido a mí el equilibrio. Porque yo te digo la verdad, si no hubiera encontrado una buena pareja, no, es muy raro alguien que tenga tantos años de casado y continúe con la misma persona al lado. Porque Yo hemos pensaba eso transcurrido, la también, Argentina ¿no? ¿Cómo siempre te ha nos ha acompañado tu compañero, valga la difíciles. redundancia, ¿Eh? en este oficio? Porque hay que sostener ese oficio, vos, 25 libros, tener una familia tan numerosa, ser tan familiar como sos, que doy fe, en las redes siempre estás hablando de tu familia y demás. ¿Cómo se hace, no? Porque hay que tener una ocasión fuerte y también la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, yo te digo que primero, cuando yo era más joven, tenía una energía que no tengo ahora. Entonces podía estar haciendo tres cosas al mismo tiempo. Podía estar Claro, lavando, mientras estaba lavando, estaba creando. Después lo claro. acompañaba a mi marido en ese momento, cuando yo era más joven, al consultorio, era su asistente, y mientras él hacía la ficha, también después leía y tomaba nota. Y porque no empecé con la computadora, empecé con el papel carbónico, con la Olivetti Lettera, después pasé a una máquina de escribir eléctrica, después empecé con estas delicias de internet, que le agradezco a la vida que exista la computadora, porque esto de copiar, pegar, borrar, te facilita mucho la vida. Sí, Sería sí. imposible estar haciendo esto con vos, que sos un querido amigo que respeto, un poeta que respeto mucho también, y que por eso Muy podés generoso, entender y muchas por eso gracias. te asombras tanto. Te asombras mucho de que yo pueda haber hecho todo eso, Sí, sí, porque lo valoro pertenezco a mucho. una generación. Pero ¿sabés qué, Iñaki? Yo pertenezco a una generación de mujeres que teníamos que hacer todas esas cosas, porque era muy difícil, o te tenías que convertir en una especie de outsider del mundo familiar y dedicarte a lo que Claro. muchos piensan que es su torre de cristal, o tenías que congeniar ambos mundos, que no es fácil. No No, es no. fácil porque en la época en que yo lo hacía, muchos comentaban, esta no se va y se irá de noche a los talleres literarios, a las presentaciones, a las conferencias, para una manera de bajar de la casa, ¿no? Y lo curioso es que me ayudó a casarme muy joven, porque cuando yo empecé a toda esta actividad más intensa de la literatura, que tenía 30 años, yo ya tenía los dos hijos grandes, ¿entendés? Entonces me permitía Claro. más libertad. El hecho que, Claro. grandes, no Y, grandes, pero no, no, sí, mi sí, hija de tenía mediana edad. 7 años, Sí, sí. ¿entendés? Y entonces, y como tienen 5 años de diferencia, mi hijo con mi hija, también eso me permitió, no es que crié trillizos. No, claro. Tuve mi tiempo y Pudiste mi tener madre el estaba en margen casa, mi para madre. poder. Y Exactamente. después eso que después se me hizo más pesado, que fue tener a mi madre en casa cuando se puso muy viejita, porque no, hoy en día todo geriátrico, todo vos sabes cómo es. Mamá era muy inteligente, y me dijo, mira,
yo me voy a portar bien, quiero estar acá, no me internen. Mamá murió a los 92 años y murió mi casa. Claro. Pero también, así como los últimos años fueron difíciles, me ayudó mucho mi mamá cuando yo tenía los hijos más chicos. Estaba Eso lúcida también tu me mamá, dio... claro. Sí, mi mamá estaba lúcida, lúcida siempre. Y Claro. bueno, y, lógicamente con los achaques. Y viviendo lo que se está viviendo, yo sé que cada persona lleva su mochila hoy en día, como esas quimeras que uno decía que se iba colgando, y como nunca creo que está reviviendo el mito de Sísifo, ¿no? Que uno cree que está saliendo del pozo, sacó la piedra a la superficie y vuelve a caer en el pozo y tiene que volver a subirla. Es un poco lo que nos está pasando también a los argentinos, ¿no? Y con la pandemia ya el pozo se fue haciendo más profundo y el esfuerzo mayor. Sí. ¿Y Y cómo ves yo la quiero ser producción optimista. editorial? Yo no, ¿El lugar del autor, cómo lo ves? yo ¿Crees te, que se ha corrido? Hoy, ¿qué le pasa al autor? el autor está desprestigiado para la sociedad. Te voy a Ajá. decir por qué. Porque lo que quieren, una vez me dijeron a mí, hace unos años, pero ya era esta época, me dijeron qué suerte que vos das bien en la tele, que das bien cuando te muestran una charla, sos simpática, como que antes, y eso ahí sí soy feminista, el escritor puede estar pelado, pesar 100 kilos y se lo ponen ahí como si fuera un Buda viviente para prosternarse, pero las mujeres cuando tenemos que vender nuestra imagen, para que piensen que no estamos gaga a cierta edad, tenemos que tener una apariencia en la que los demás crean que no es que nos sentamos a escribir para el divague, porque no tenemos otras cosas. Yo acá Claro. voy a citar a mi papá, que mi papá era un hombre muy inteligente, pero que no entendía esto. La gente que trabajaba con la mano, era trabajador mi viejo, pero bueno. Y decía, cuando yo empecé a escribir, a publicar, dice, yo sé por qué vos publicás, vos tenés tiempo, entonces te sentás. Yo escribo todas las noches, decía mi papá, una novela en mi cabeza. Como que él tenía imaginación, y yo creo que sí que la tenía, pero también hay que ver la vida de los inmigrantes que tenían que ganarse la vida, perdón, la redundancia, tienen que salir en un país desconocido, Exacto. a A mí me das abrirse la impresión, Silvia, perdona que te posibilidades. interrumpa, me da la impresión de que vos también sos producto de la inmigración, que vos también sos una Sí, persona soy. hecha a trabajo. Yo vengo también de familia inmigrante, mi mamá es vasca, mi padre es valenciano, así que conozco un poco la inmigración y sé que sos una persona que ha sido resiliente, que se ha ganado un lugar en el medio, ¿no? A fuerza de dignidad, de trabajo y de talento, porque también tus novelas hablan de vos, o sea, son novelas impecables, de muchísimo trabajo de investigación, de contexto, detalles mínimos, cosas que haces poco con una cámara muy meticulosa y das vida a personajes y emociones de manera muy real, ¿no? Eso hay un trabajo de investigación enorme en todas tus novelas. Te quería preguntar, bueno, te quería decir eso, que justamente que creo que sos una persona sumamente resiliente y producto de una generación muy especial también y de mucha fuerza, como es la generación de tu época y tus padres, la generación de mi madre también. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál es la obra que más te representa o la que más te gusta haber escrito? ¿Y cuál es la que te gustaría escribir? Mira, yo creo que la que más amé cuando la escribí y la que más me costó fue Las mujeres ocultas del Greco. Ajá. Porque para mí fue un trabajo corporal e intelectual. Yo escribía y después me tiraba en el piso en mi casa con los planos de la ciudad de Toledo del siglo XVI. Me compraba libros acerca de la comida de esa época, de la moneda, de los hábitos en los pobres, en los ricos, de las guerras que había, o sea, como satisfacción, como sensación de escalador que ha llegado a un esfuerzo máximo de su intelecto y de su cuerpo, porque sabes que hay que estar sentado, poner la espalda, que las manos te Sí, claro. duelen, Sí, aunque sí. eras más joven. En ese sentido, en cuanto a amor, le tengo un gran amor a la novela La Rabina, porque con La Rabina fue un gran desafío,
porque yo vengo de una familia no practicante, entonces tuve que estudiar prácticamente eh, todo lo que se refiere al judaísmo, de tal modo que la gente pensó que yo hice estudios, yo hice todos los colegios, el estudio mío fue a través de colegios del Estado, nunca fui a un colegio judío, o Claro, sea que debido a tu labor, pareciera que yo creo hubieras que, tenido una formación académica. y me encantó poder meterme en la piel de ese personaje, desde el feminismo también, porque a las primeras rabinas se le negaba la posibilidad. Yo me inspiré en una rabina, aunque no es el personaje central, de una mujer que murió en el campo de concentración de Auschwitz, que era Regina Jonas, que fue la primera mujer rabina y que no pudo tener la posibilidad de ejercer como tal, porque la ortodoxia no aceptaba y porque vino el Tercer Reich y la mandaron a Auschwitz. Querida Y Silvia, estuvo quiero en los interrumpirte un grupos segundo para para... decirte, discúlpame que te interrumpa, pero que estamos llegando ya al término del programa, No, nos quedan 2 minutitos y quería un poco que me redondees un poquito un mensaje o alguna cuestión que hable de tu próxima novela, que nos cuentes un poquito en estos 2 minutos que nos quedan, seas un poco breve. bueno, esto también, muy cortito. La próxima novela tiene como personaje central a mi padre, Ah, bien. que es lo que se llama ahora una autoficción. La novela empieza así. El día que cumplí 70 años, mi papá resucitó. Así que es una novela, es una ficción, pero es una autoficción. Una Autoficción. vez alguien me dijo, ¿qué personaje tu papá? Nunca se te ocurrió. Entonces dije, bueno, mi papá tuvo 4 hijas mujeres, mi papá fue un viajante de comercio, mi papá lo asesinaron en Tucumán, cuando ya tenía 84 años, con su valijita para robarle las joyas que llevaba para vender. Y en una novela que se llama Boleros que matan, dentro de la trama policial aparece ese final de mi padre. Pero yo me construí una mentira interna que dije que mi papá murió como un samurái, como a mí me gusta todo lo que es la literatura japonesa, Claro. y dije, bueno, en vez de morir en un sanatorio, murió luchando con su bastón. Después dije, Silvia, dejate de joder, la muerte de tu padre quedó impune, como tantos asesinatos hoy quedan impunes, y entonces dije, bueno, voy a tratar de ver cómo me llevo con mi papá en una novela. Exactamente. Y esa novela, la que dio lugar ahora a la que estás escribiendo y va a ser tu padre el protagonista principal. Sí. Silvia, ¿dónde te encuentra la gente que te quiere ubicar, preguntarte por novelas, pedirte algo, averiguar sobre tu trabajo? ¿Dónde estás? Que me busquen en Plager, con G de gato, pero sin U, porque en Europa es Plager, es Plager, con G de gato, Plager Silvia, @gmail.com. A través del correo electrónico. Y si no, perfecto. Si no me encuentran en Facebook, me mandan por Messenger, así como me ven, que parezco bastante torpe, pero estoy en todo, en Instagram. Todo, sí, el tema técnico ahora por todos lados. Bueno, sí, querida, le tengo mucho miedo. No te preocupes, no tengas miedo. Seguí adelante con esta novela y ya vas a venir al programa a presentarla, cuando la tengas lista, que va a ser prontito, seguro. Ya nos vamos a ver. Vos vas a venir aquí a Buenos Aires y yo voy a ir a Mar del Plata. Vamos a poder volver a tener una vida. Estaremos cerca y que mejoren tus cosas familiares. Gracias, querida, gracias. Muy amable. Chao, hasta pronto. Nosotros nos vamos y volvemos en 7 días con Encuentro con el Autor a las 14 por Radio Tú. No te vayas, quédate con toda la literatura, los autores, la columna de Rafael Oteriño, la columna de Cristina Piña y todo este amor hacia los libros que tenemos desde siempre y para compartir con vos. Hasta pronto, nos vamos. Volvemos con la música de Sumo y vámonos hasta dentro de 7 días en Encuentro con el Autor. Con la gente que me gusta, que es el que me dice en producción, que es el programa que viene, le entregamos la posta a ellos. Hasta pronto.